Jóvenes, vamos a comenzar con la segunda parte de las aplicaciones prácticas para las compuertas lógicas. Vamos a hacerlo repasando la compuerta lógica I. La compuerta lógica I es aquella en donde se le tienen que cumplir todas las condiciones que te pide. Por ejemplo, aquí es condición 1 y condición 2. Ambas te las cumple. Es la única ocasión en donde te va a dar una salida que sí o verdadera. Por ejemplo, en este primer renglón vemos que no se cumplen con las condiciones, pues la salida va a ser no o falso. En el segundo renglón solamente se cumple con la primera, pero no la segunda, pues la salida va a ser no o falso. Y en el tercer renglón vemos que la primera condición no se cumple, pero la primera sí, pues la salida va a ser falsa. ¿Por qué? Porque no se cumplió con todo. La única vez que te va a decir que sí o verdadero es cuando cumples con todas las condiciones. La compuerta lógica O, por el contrario, aquí no hay tanta exigencia. Aquí con cualquier condición que le cumplas, la respuesta va a ser sí. En este primer renglón tenemos el único caso en donde no cumples ni con la condición 1 ni con la condición 2. Es cuando te van a decir que no. Pero en el segundo renglón vemos que sí se cumple con la primera condición y no con la segunda. Aquí no hay problema, aquí no hay exigencia. Aquí, si cumples con una, el resultado va a ser 1, ¿sí? Va a ser verdadero. En este tercer renglón vemos que no se cumple con la primera condición, pero sí se cumple con la primera, pues el resultado es verdadero. Y si cumples con las dos, pues también el resultado viene siendo 1 o verdadero. ¿Ok? Yo lo veo de la siguiente manera, miren, cuando es compuerta lógica I, aquí con cualquier cero que exista, la salida va a ser 0. ¿Sí? La única ocasión que la salida va a ser 1 es cuando todos son unos. Y la compuerta lógica O, aquí con cualquier 1 que exista, va a resultar verdadera la salida con 1. Y la única ocasión aquí que tenemos es esta donde nos dice que no, es que no hay ningún 1. En ese caso, pues la respuesta va a ser negativa o falsa, como en este caso que 0. Vamos a ver un ejemplo que ustedes ya tienen en su cuaderno, vamos a hacer una prueba de escritorio. Acá se trata de que vas a capturar la letra, el sexo de una persona a través de una letra y vas a imprimir masculino o femenino. Ya tenemos nuestra variable lista y vamos a leer el sexo, que es esta instrucción, y le vamos a meter la letra F. Ahí está. Seguimos con esta otra instrucción. Recuerden que todo esto es una sola instrucción lógica. Y decimos F mayúscula es igual a F mayúscula. Pues en este caso sabemos que sí le ponemos que es femenino. Y es correcto. Ahí funcionó. Vamos a ver el siguiente caso. Vamos a leer el sexo y le vamos a meter una M. ¿M es igual a F? Pues no, entonces entra por abajo y te va a poner que es masculino. Y en este caso también es correcto, la letra M es para masculino. ¿Ok? Pero aquí, muchachos, el error va a ser cuando nosotros le metamos una letra F que sea minúscula. Sí, aquí ya leímos el sexo, vamos a hacer esta instrucción lógica y decimos, esta F está guardada en sexo, que está aquí. F minúscula es igual a F mayúscula y la respuesta va a ser que no. Entonces se va a ir, en vez de irse por arriba, se va a ir por abajo, ¿sí? Y va a imprimir masculino. Ese es el error que yo quiero destacar, que en este caso tenemos que entender que tenemos que corregir ese error para que pueda funcionar, porque cuando nosotros le metamos una letra F minúscula, pues entonces nos va a imprimir que es masculino y eso es incorrecto. ¿Cuáles son las letras que deseamos comparar, muchachos? Y aquí es bien importante resaltar que el mismo lenguaje o la misma lógica de programación te va a ir diciendo si es la compuerta lógica I la que vas a utilizar o la compuerta lógica O. En este caso, ¿qué letras necesitamos meter para que imprima la palabra femenino? Necesitamos meter una F mayúscula O, y aquí resalten en cómo yo digo O una letra F minúscula, ¿sí? Entonces ya nos están diciendo que la compuerta lógica que vamos a utilizar viene siendo la O.
¿sí? O metes la F mayúscula o la F minúscula, ¿sí? No podemos decir, por ejemplo, aquí ponerle una I. Decimos, tienes que meter la letra F mayúscula y la F minúscula, porque incluso ni siquiera las puedes meter al mismo tiempo. O sea, tú presionas una tecla, la letra F mayúscula, en tu teclado, y al mismo tiempo que la presiones, no puedes presionar la F minúscula. Entonces, por lógica, la que vamos a utilizar viene siendo la compuerta lógica O. Entonces, aquí ya tenemos lo que viene siendo el pseudocódigo como debe de ser. Esto que estoy subrayando aquí, todo esto lo van a escribir en su cuaderno, muchachos. Todo esto, porque esto es nuevo, ¿sale? Y aquí lo que quiero destacar es las dos condiciones. Una condición viene siendo esta, la comparación contra la F mayúscula, perdón. Y la otra comparación que vamos a hacer viene siendo esta, la comparación contra la F minúscula. Ahí la tenemos. Entonces vamos a hacer la misma prueba de escritorio y vamos a ver cómo funciona. Vamos a meterle una F mayúscula. Ahí está. Ya leímos el sexo, es este. Ahora vamos a hacer esta instrucción de acá. Entonces decimos, F mayúscula es igual a F mayúscula. Si la respuesta es que sí, le ponemos un 1. F mayúscula es igual a F minúscula, pues no, la respuesta entonces es un 0. 1 o 0 nos da como resultado a verdadero. Si ustedes se acuerdan, muchachos, en la tabla de verdad de la compuerta lógica O, aquí nosotros lo que vamos a hacer es, aquí está, con cualquier 1 que exista, la respuesta va a ser verdadera. Con cualquier 1 que exista, la respuesta es verdadera. Con cualquier 1 que exista, la respuesta es verdadera. Entonces, en este caso, con cualquier 1 que exista, la respuesta es verdadera. Va a entrar por arriba, ¿sí? Si fuera falsa, pues entraría por abajo. Pero como es verdadera, en este caso es femenino. Y es totalmente correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente comparación. Y en este caso vamos a meter una letra M. Aquí tenemos la letra M. Ahí está. Ya leímos el sexo y decimos M es igual a F. Pues no. M es igual a F minúscula. Pues tampoco. Aquí ando poniendo aquí otra cosa que no es. Aquí es un 0. 0 o 0 es la única ocasión en que no se va a cumplir. No va a entrar por arriba, va a entrar por abajo. ¿Y qué te va a imprimir? Pues masculino. ¿Sí? Aquí nos imprime masculino. Ahí está. Entonces es correcto. Ahora vamos a hacerle lo que viene siendo vamos a ponerle la F. Leemos el sexo y le ponemos la F, pero en minúscula. Y vamos a hacer esta comparación de aquí. F minúscula, que está guardada aquí, F minúscula es igual a F mayúscula. Pues no. F minúscula es igual a F minúscula. Pues sí. 0 y 1 no cumplimos con esta, pero si cumplimos con esta, pues va a entrar por arriba y nos va a imprimir femenino. Y en ese caso, pues es correcto. ¿Ok? Entonces también funciona el algoritmo aquí. Tal parece ser que pues ya tenemos la solución de nuestro algoritmo, pero ¿qué pasaría, muchachos, cuando nosotros por equivocación metemos otra letra diferente? O sea, en vez de que sea F o M, que metamos, no sé, una letra, por ejemplo, una S, ¿sí? Entonces le metemos acá, ya leímos el sexo, y vamos a hacer esta otra instrucción. Y decimos, S es igual a F, pues no. S es igual a F minúscula, tampoco. 0 o 0, ¿qué nos da como resultado? A falso, ¿sí? Y va a entrar por acá, masculino. Y sabemos que eso está totalmente equivocado. ¿Por qué? Pues porque la letra S no debe ser incluida. Entonces necesitamos que hacer lo mismo que el día de ayer, poner una estructura
sí entonces que sea simple, donde no llevemos la parte del si no. Todo esto lo vamos a eliminar y solamente va a quedar esto de aquí con el fin del sí, quitando todo esto de aquí. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Miren, aquí también incluso poniendo esto en nuestro cuaderno nos vamos a dar cuenta que necesitamos dos estructuras sí entonces simples. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una comparación para la F mayúscula o la letra F minúscula, y en este caso nos imprima femenino. Y necesitamos que hacer otra comparación para la M mayúscula o la letra M minúscula para el caso de masculino, ¿sí? Entonces necesitamos dos estructuras condicionales sí, entonces, sencillas. Aquí lo ven ustedes. Copien este pseudocódigo, porque este es el bueno, este es el que ya ahora sí va a estar totalmente correcto. Lo copian en su cuaderno y vamos a empezar a hacer la prueba de escritorio. Vamos a leer el sexo y luego vamos a leer el sexo y lo vamos a comparar esta segunda instrucción. Entonces vamos a poner que en el sexo le metimos F mayúscula. Ahí está. Entonces decimos F mayúscula es igual a F mayúscula, pues sí, le ponemos 1. F mayúscula es igual a F minúscula, pues no. ¿Sí? Pero como le cumpliste con una condición, la compuerta O, pues se va a prender, va a entrar por la parte verdadera o por la parte, en este caso, de femenino. ¿Sí? Y va a imprimir femenino, eso es correcto. Pero aquí no se acaba el algoritmo, ¿por qué? Porque tenemos otra tercera instrucción acá abajo, que es la segunda comparación. Con esta misma letra tenemos que compararla aquí. Entonces decimos F es igual a M, pues no. F es igual a M minúscula, pues tampoco. Es 0. Entonces 0 o 0, en este caso no le cumples con ninguna condición, pues la salida va a ser no. ¿Qué quiere decir? Que no va a entrar por el sí, que es esta parte de arriba, sino que va a ser lo que está abajo después del fin del sí, que en este caso ya no hay nada, pues ya se acaba el pseudocódigo. ¿Funcionó para la F mayúscula? Correcto, funcionó. Vamos ahora a ver si metiéndole en leer sexo una F minúscula, vamos a ver si funciona. F minúscula es igual a F mayúscula, 0. F minúscula es igual a F minúscula, pues sí. Ya sabemos que le cumpliste con una condición, va a entrar por aquí y te va a imprimir que es femenino. ¿Ok? Y seguimos comparando. F minúscula es igual a M, pues no. F es igual a M, pues tampoco. Entonces aquí no se cumple ni con esta ni con esta. ¿Qué pasa? Pues no entra por aquí, va a entrar por abajo y ya aquí ya se acaba el programa. Imprimió en este caso para F mayúscula o F minúscula femenino, pues sí, entonces es correcto. Vamos a hacerle más pruebas de escritorio. En este caso vamos a leer el sexo y vamos a meterle una letra M mayúscula. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá. Esta es la siguiente instrucción de aquí y le ponemos M es igual a F, pues no, 0. M es igual a F, pues tampoco, 0. 0 o 0 no entra por aquí y pues hace lo que está después del fin del sí. Y lo que hay después del fin del sí es otra instrucción de comparación. M mayúscula es igual a M mayúscula, sí. M mayúscula es igual a M minúscula, no. 1 o 0, el resultado es 1, porque le cumpliste con una condición y esta no es muy requisitosa, pues entonces vamos a entrar por la parte de aquí y ¿qué va a imprimir? Masculino. Y ya, es correcto. Vamos ahora a hacerle otra prueba de escritorio, vamos a leer el sexo y le vamos a meter una letra, ay caramba, me está fallando, una letra M minúscula. Entonces, hacemos lo que está aquí y decimos M es igual a F, pues no. M es igual a F, tampoco. 0 o 0, el resultado es 0, no va a entrar por aquí, va a ser lo que está después del fin del sí, y en este caso es hacer la siguiente comparación.
M minúscula está guardada en sexo, o sea, aquí, M minúscula es igual a M mayúscula, no. M minúscula es igual a M minúscula, sí. Entonces, aquí cumples con una condición y vas a entrar por la parte de acá, verdadera, entonces vas a poner masculino. ¿Por qué entró por aquí? Porque le cumpliste con esta condición. Entonces, en ese caso, es correcto también. Entonces, ya vimos que funcionó para M mayúscula y ya vimos que funcionó para M minúscula también. ¿Qué es lo único que nos falta, chavos? Pues lo único que nos falta es que le metamos una letra diferente, por ejemplo, la letra S. Han de disculpar ustedes que no tengo ratón y estoy batallando aquí con el touchpad, pero supóngase ustedes que esa es una letra S. Ya leímos el sexo y nos equivocamos y le pusimos una letra S. Entonces aquí vamos a entrar a la segunda comparación y vamos a comparar. S, que es lo que está la letra que está guardada en sexo. S es igual a F, no, 0. S es igual a F minúscula, tampoco, es 0. 0 o 0, pues es 0, no va a entrar por aquí, va a ser lo que está después del fin del sí, que es entrar a esta otra comparación. Y decimos, esta S que está guardada en sexo es igual a M, pues tampoco. S es igual a M minúscula, pues tampoco. 0 o 0 es 0, no va a entrar por la parte de masculino, va a ser lo que está inmediatamente después del fin del sí, y como ya no hay instrucciones, pues en ese caso ya se acabó el pseudocódigo. ¿Imprimió algo cuando la letra fue diferente? Pues no, no imprimió ni femenino ni masculino. Entonces ya podemos decir que nuestro algoritmo está correcto.